Saludos inversores sistemáticos. ¿Está Trump intentando forzar una recesión en la economía americana? ¿Qué beneficios podría tener Trump si viene una recesión dentro de la economía? ¿Qué podría hacer la Fed en caso de que viniese esta recesión? Hoy en el canal lo vamos a ver. Antes de empezar, recuerda que aquí no te hablo de las modas de TikTok ni tampoco de los miedos y rumores de Wall Street. Aquí analizamos value investing en estado puro y a largo plazo. Y también hablamos de lo que hacemos dentro del fondo del Systematic Value Investing. Así que suscríbete tú también si quieres ser un crack del value investing sistemático a largo plazo, dale un buen like al vídeo y ahora sí, empecemos. Y es que los índices americanos recientemente han perdido todo el beneficio que habían ganado después de la victoria de Trump el pasado noviembre de 2024. Y es que aquí a continuación podéis ver por orden de menor caída a mayor caída el S&P 500 Equal Weight, el S&P 500 Market Weight, las tecnológicas del Nasdaq 100, las Small Caps del Russell 2000 y en lo más hondo del foso las 7 magníficas, es decir, Apple, Microsoft, Tesla y demás, recogidas en el ETF de las MAGS, de las Magnificent Seven. Muy atentos también al tortazo monumental de estas 7 magníficas. Un tortazo tan monumental que ya incluso nos ha hecho ver al propio presidente de Estados Unidos haciendo publicidad en la Casa Blanca para que los estadounidenses compren más Teslas. Y si también vosotros creéis que esto es tráfico de influencias de manual, por favor, hacedmelo saber en los comentarios. Y claro, ¿qué está pasando en las bolsas? ¿Es solo miedo a la incertidumbre que plantea Donald Trump o el mercado ya se está avanzando a esa potencial recesión? Aquí es donde entra una idea inquietante que ahora muchos analistas están planteando en redes, una teoría un poco conspiranoica, pero que a lo mejor entraña algo de verdad. ¿Puede ser que a Donald Trump le interese una recesión en la economía americana? Pero vamos a ver de dónde salen estas especulaciones, porque podemos escuchar al mismísimo responsable del Tesoro americano decir lo siguiente, y es que Scott dijo recientemente que habrá un ajuste natural según transitemos de una economía basada en el gasto público a una basada en el gasto privado, lo que implicará un periodo de desintoxicación para la economía estadounidense. ¿Desintoxicación? ¿De qué? Tal vez desintoxicación del crédito barato y del gasto público en exceso. Pero aún más interesante es la respuesta que dio Donald Trump cuando le preguntaron al respecto. Porque cuando le preguntaron sobre una posible recesión en el 2025, Donald Trump dijo: hasta que las reformas den frutos, habrá un periodo de transición. Es decir, no niega la posibilidad de una recesión. Y justo estos son los comentarios que han hecho arder la mecha de esa teoría de la especulación macroeconómica, donde tal vez Donald Trump esté tomando estas medidas arancelarias para pegarse un disparo en el pie. Así que la pregunta clave es: ¿qué incentivos podría tener Donald Trump para estar promoviendo toda esta agenda de medidas gubernamentales? ¿Querría acaso beneficiarse de una recesión? Y es que existen al menos dos grandes razones por las cuales Donald Trump podría estar pensando justamente en esto. En primer lugar, si viene una recesión tendremos bajada de los tipos de interés, pero es que a su vez también tendremos una bajada del dólar. Pensadlo bien, el Tesoro de Estados Unidos tiene que refinanciar una cantidad apabullante de deuda. En concreto estamos hablando de 9 billones españoles o 9 trillones americanos. Si los tipos de interés son altos, los intereses de la deuda a los cuales se va a refinanciar el gobierno de Estados Unidos también van a ser altos. Y si se fuerza una recesión, la Fed podría verse obligada a bajar los tipos de interés, lo que reduciría los costos de refinanciación de deuda, aminorando también esa partida dentro del gasto público. Recordad que de los actuales 7 trillones de gasto público, 1 trillón ya va directamente al pago de intereses, con lo cual no es una partida menor. Y por el lado de debilitar al dólar, Estados Unidos se beneficiaría de que un dólar fuerte no es precisamente lo que más beneficie a las exportaciones de producto y manufactura americana. Las manufacturas con un dólar débil se venden mejor internacionalmente. Si la economía entra en recesión, el dólar podría perder valor en los mercados internacionales y entonces se podrían aumentar también las ventas de esas manufacturas. Esto podría beneficiar electoralmente al Trump, ya que podría llegar a las elecciones de la Cámara del 2026 con una economía en recuperación. Y es que a fecha de este vídeo los tipos de interés en Estados Unidos están planos en el 4,5% a la espera de ver cómo evoluciona la inflación y la política del nuevo ejecutivo. A fecha de este vídeo no hemos tenido reunión de la Fed en este mes de marzo, que se producirá el próximo 19 de marzo, y los analistas a día de hoy están esperando lo siguiente: que en marzo los tipos se mantengan al 4,5% y que a final del año estemos en el 4%. Y es que una buena noticia la hemos tenido con el dato de inflación de febrero, pasando del 3% de enero al actual 2,8%.
No obstante, con la política arancelaria de Trump podríamos tener el monstruo de la estaflación a la vuelta de la esquina, porque si el señor de la Casa Blanca está forzando una recesión y los aranceles van a repercutirse en aumentos de precios para el ciudadano americano, esto podría dar repuntes dentro de la inflación y toda esta teoría o todo este plan de que con una recesión podríamos bajar tipos de interés, a lo mejor se va al traste. Algunos analistas están comparando la estrategia de Trump con la de Javier Milei en Argentina, es decir, dolor a corto plazo para una ganancia a largo plazo. Y sí, efectivamente, en Argentina Milei aplicó una motosierra al gasto público, causando una fuerte recesión, pero con la promesa de una economía saneada en el futuro. Pero ¿podría estar Trump haciendo exactamente lo mismo en Estados Unidos? ¿Es equivalente el caso de Argentina con el de Estados Unidos? En mi opinión, creo que el caso de Estados Unidos no es comparable al de Argentina, porque cualquier problema de la economía americana, de la economía de Estados Unidos, tiene un efecto a nivel global. Así que podría tener unos efectos imprevisibles sobre la economía mundial. Y también muy importante, también depende de las razones que nos lleven a esta recesión, porque si la recesión es simplemente por bajar el gasto público, puede llegar a sanearse en el medio plazo, pero si en cambio la recesión se produce por una guerra comercial y por más proteccionismo a nivel internacional, los daños sí que podrían ser irreversibles. Por ahora, los mercados están reaccionando con auténtico pánico a lo que está pasando. La incertidumbre sobre la política económica de Trump está en uno de sus puntos más altos en los últimos 40 años. Y recordemos, más incertidumbre significa menos inversión, y menos inversión significa menos crecimiento económico. Y es que simplemente, como veis aquí en el gráfico, el pesimismo está totalmente disparado. A su vez, la volatilidad de mercado también se ha disparado, no desorbitadamente, pero se ha disparado. Por supuesto, no estamos en la calma antes de la tormenta, pero tampoco estamos en los niveles más altos de la última década. Recuerda que aquí en el canal tienes un vídeo donde te explico en detalle cómo invertir en volatilidad y aprovecharla en tu propio beneficio dentro de tu portfolio de inversión, así que no te lo pierdas. Y también con este miedo, como el dinero tiende a moverse de un activo a otro, lo que hemos visto momentáneamente en el corto plazo han sido bajadas en el tipo de interés de los bonos americanos, como veis en el siguiente gráfico, que como podéis observar desde enero de este año han bajado ligeramente. Y para añadir más miedo sobre la mesa, también pensad en lo que hemos hablado recientemente en el canal de que Ray Dalio ve en el corto plazo una crisis de deuda gubernamental tanto en Estados Unidos como en Europa en los siguientes años. No obstante, aquí voy a romper la cuarta pared y os voy a decir directamente, totalmente transparente, mi opinión al respecto de todas estas conspiraciones de que Donald Trump está provocando una recesión y de lo que puede llegar a pasar. Personalmente, no creo que Trump esté buscando una recesión y te voy a explicar el porqué. Y es que si mañana hay una recesión no tiene por qué beneficiar al gobierno de Estados Unidos necesariamente. Si ocurre una recesión, tal vez bajarán los tipos de interés y eso ayudará a pagar menos intereses cuando la deuda estadounidense necesite refinanciarse. Pero yo os lanzo la pregunta, si viene una recesión, ¿cuáles serán los ingresos del gobierno de Estados Unidos? Si hay una recesión, el consumo caerá, los beneficios corporativos caerán y de esto básicamente vive el erario público. Y es que el problema no para de agravarse a medida que los déficits públicos no dejan de crecer. Ahora en Europa todos hablan del objetivo de aumentar el gasto militar en 800.000 millones, por ejemplo. O sea, más dinero que se va a necesitar y esto va a provocar más presión dentro del mercado de deuda. Es por eso que antes os he dicho que la caída dentro de la rentabilidad del bono americano para mí es simplemente un efecto de oferta y demanda a corto plazo, pero la imagen a largo plazo sigue siendo igual de mala. Seguimos teniendo una gran necesidad de deuda estatal que colocarse en el mercado, con lo cual, como no hayan manos que compren esa deuda, vamos a ver cómo los intereses de los países se disparan. Y es que la imagen a tener grabada a futuro es la que os voy a presentar a continuación, porque aquí podéis ver cómo el gobierno de Estados Unidos tiene un déficit descomunal de casi 2 trillones de dólares y está pagando unos intereses de la deuda de 1 trillón de dólares. Actualmente está recaudando en impuestos unos 5 trillones y gasta unos 7 trillones. Mirad que 5 trillones vienen de la recaudación de impuestos, de lo que os comentaba antes, de ese ciudadano particular que paga sus impuestos y esas empresas que pagan impuestos a través de los beneficios corporativos. Y claro, si viene una recesión, ¿qué pasará con el ciudadano promedio americano? Pues justamente lo vais a ver aquí, porque este es el balance del americano promedio, que como veis tiene su patrimonio principalmente en fondos de pensiones, pensemos en los 401ks, en el SP500 y bonos, por ejemplo, y otros activos financieros, como pueden ser activos que tengan exposición al SP500. Esto es más del 60% del balance del americano promedio. Y si el 60% de la riqueza que tú tienes de golpe te cae un 10%, te cae un 20%, un 30% en el peor de los casos, ¿qué sentimiento vas a tener de cara
a consumir, pagarte unas vacaciones o permitirte un capricho. Está claro que el sentimiento del consumidor va a caer si se da un escenario como este, porque se te ha mermado el 30% de tu 60% de riqueza. Y si aparte recordamos que más del 50% del crecimiento del PIB americano viene justamente de ese sentimiento del consumidor, la podemos tener bien liada si viene una recesión. He aquí el problema de la economía americana y del delicado equilibrio en el que estamos actualmente. El actual entorno macro está muy afectado y muy condicionado por lo que pase en la bolsa, lo que puede poner en un serio aprieto a cualquier ejecutivo dentro de la Casa Blanca que intente manejar la situación. Así que en conclusión, no creo que Donald Trump quiera forzar una recesión, lo cual llevaría a minar el sentimiento del consumidor y jugar con cosas tan importantes como la recaudación del gobierno y el crecimiento del PIB americano a futuro. No creo que haga todo esto solo por bajar los tipos de interés. Así que llegados a este punto, ¿qué podemos esperar? Quizás vendrá una crisis de deuda, quizás vendrá una recesión, quizás se disparará el desempleo, o quizás en los siguientes meses tendremos malas señales macroeconómicas y entonces saldrá Jerome Powell con la máquina de imprimir en la Reserva Federal y se pondrá a encenderla como si no hubiera un mañana. Y tal vez en 10 meses después de que haga esto tendremos hiperinflación. Así que en conclusión mi opinión es que no sabemos en qué escenario estaremos de aquí a 10 meses. Creo que podemos estar seguros de que Donald Trump no quiere forzar una recesión en la economía americana porque creo que es totalmente contraproducente. Y creo que esta es la única certeza a la que nos podemos agarrar, que nadie sabe nada en un horizonte temporal de 10 meses. Pero bueno, hay otra certeza a la que también nos podemos agarrar. Nos podemos coger a la certeza del value investing. Y es que la filosofía del value investing es clara: pase lo que pase, yo voy a estar bien. Por ejemplo, pensad en Warren Buffett, que tiene el 30% de Berkshire Hathaway en letras del tesoro y liquidez. Que baja la bolsa, tengo capital para comprar más barato. Que nos quedamos en un mercado lateral, dejo ese 30% de liquidez en letras del tesoro que ya me van pagando un 4,3% anual. Y mientras, aquí sigo invertidos en negocios en los cuales creo en su modelo de negocio a largo plazo en los siguientes 5 o 10 años y están creando valor real todos los días dentro de la economía, con sus flujos de cajas, sus dividendos y sus recompras de acciones. Esto justamente es value investing, es la posibilidad de poder dormir tranquilo sabiendo que pase lo que pase en el mercado mañana, yo voy a estar bien. Así que de este modo estás bien porque entiendes que una cosa son las empresas y los negocios en los que estás invertido y otra cosa son las acciones que cotizan en los mercados y que responden a la oferta y a la demanda en el corto plazo. Es por ello que nosotros en el fondo del Systematic Value Investing US Markets estamos muy tranquilos en este entorno de mercado. Pero como podéis ver aquí en la newsletter, nosotros también hemos caído con el mercado, pero el punto importante cuando evaluemos cualquier fondo de inversión o por ejemplo el Systematic Value Investing es entender en qué compañías estamos invertidos y el ratio rentabilidad-riesgo de estas mismas. Que como podéis ver, si os vais a la parte de estadísticas, nosotros tenemos un PER en la cartera de 14 veces beneficios. Aquí en el canal os he hablado más de una vez de que el PER del SP500 está en torno a 30 veces, ahora con la caída estará en torno a 18 veces beneficios, pero tener un PER por debajo de la media histórica de la bolsa, estar en una cartera barata cuando el mercado está cayendo, esto tiene varios efectos. Por un lado tiene el efecto de que caes menos porque tu cartera ya está realmente barata, pero por otro lado también, como tu cartera está tan barata, cuando tú mismo reinviertes en las posiciones del fondo de inversión, la rentabilidad esperada se dispara. Nosotros ahora estamos trabajando con una rentabilidad esperada del 15% anual para el conjunto de la cartera, en un escenario donde estamos viendo por otro lado que el índice, si revierte a la media, podría pasar el SP500 de los 5.600 puntos actuales a los 3.300. Recordemos que ya ha pasado de 6.200 a 5.600, con lo cual tal vez ese escenario tampoco esté tan lejos. Del mismo modo os dejaré el link a la newsletter sistemática que actualizamos todas las semanas con los movimientos del fondo de inversión del Systematic Value Investing US Markets en el primer comentario del vídeo. Así que en conclusión, tal vez Donald Trump no quiere una recesión, tal vez nos vamos a un escenario hiperinflacionista con esos aranceles que puedan venir y esa Reserva Federal reaccionando agresivamente a una caída de la economía americana. Tal vez mañana otro conflicto geopolítico estalle, como por ejemplo el de Taiwán con China. No lo sabemos, pero lo importante es siempre recordarnos en qué consiste la filosofía Value Investing. Lo importante es no precipitarse y ver la imagen a largo plazo. Esto es Value Investing en estado puro, la filosofía de que pase lo que pase, yo voy a dormir bien. Así que un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao.